Hola, mi nombre es Zambeano Valle Cintia Paola y este es mi proyecto final de la materia de biomateriales. En este video les voy a hablar sobre los microchips en el cuerpo humano, más específicamente sobre los componentes y los biomateriales que se utilizan para que estos puedan sobrevivir en el cuerpo y claro, las aplicaciones de estos. Antes que nada quiero definir algunos conceptos. El primero es qué es un biomaterial. Esta es cualquier sustancia, además de fármacos, o la combinación de sustancias de origen sintético o natural, el cual puede ser usado en cualquier periodo de tiempo como un todo o como parte de un sistema que trata, mejora o reemplaza cualquier tejido, órgano o función del cuerpo. El siguiente concepto a definir es el microchip y la Real Academia Española lo define como una pequeña pieza de material semiconductor que contiene múltiples circuitos integrados con los que se realizan numerosas funciones en computadoras y dispositivos electrónicos. Como ven, esta definición en un corto periodo de tiempo quedó obsoleta, ya que la implantación en un chip subcutáneo en un individuo ha dejado de ser una utopía para convertirse en una realidad inmediata. Desde el 2004, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, aprobó la implantación subcutánea de microchips pasivos. Claro, esto después de determinar que no generan ningún impacto negativo en la salud humana. Existen dos tipos de alimentación para el microchip que será implantado. Primero está la alimentación pasiva, que es cuando no tiene que colocarse una fuente de alimentación eléctrica interna, puesto que los lectores le suministran la energía necesaria para transmitir la información cuando entran en contacto. Este tipo de alimentación ya se utiliza en los productos de supermercado y son los más comunes de encontrar en el cuerpo humano. Lo siguiente es la alimentación activa, que es cuando no necesitan de una fuente interna, de energía interna, para poder propagar su señal al lector. Este dispositivo son capaces de transmitir una señal a mayor rango. Estos dos tipos de microchip tienen estructuras y aplicaciones diferentes en el cuerpo humano, así que les hablaré de ellos por separado. Vamos a empezar con los microchips de alimentación pasiva. Los componentes de este implante son un artefacto de resonancia eléctrica, que es un condensador, una antena de recepción y transmisión, claro, un microchips, y todos estos están encapsulados en una cápsula de vídeo que es biocompatible y de tipo TES. Y claro, la cápsula de vídeo está revestida por un plástico. En esta presentación, en este video, nos vamos a concentrar más en los materiales que se pueden decir que tiene contacto con el cuerpo humano, que son los biocompatibles, y esta es la cápsula de vídeo y el revestimiento. Primero les voy a hablar sobre la cápsula de vídeo. USP significa el tipo de clasificación que se está utilizando, y en este caso es la de Estados Unidos. Y tipo 10 nos dice que es un vidrio de composición sodio-calcio sin tratamiento superficial. Tiene menor resistencia hidráulica, pero tiene una buena resistencia mecánica. Los componentes electrónicos, que es la antena, el condensador y el microchips, se encuentran contenidos en la cápsula de vidrio bioactivo, que se conoce como biogás comercialmente. Está constituido principalmente por silicio, óxido de sodio, óxido de calcio y fósforo. Esta cápsula se encuentra revestida a manera de una funda por un biopolímero de polipropileno poroso. Este biopolímero se le conoce como revestimiento y sus características son que es un material hidrófobo, biocompatible y bioestable. También tiene que ser altamente resistente en el medio orgánico e inorgánico, a los ácidos fuertes, las soluciones cáusticas, a los gases y al vapor del agua. Tiene un espesor de 0.2 micras y su función es impedir la migración del microchip en el tejido implantado, es decir, que el microchip no se mueva del lugar. Esta propiedad antimigratoria que tiene logra que el tejido conectivo desarrolle una respuesta inflamatoria.
que dé como resultado la encapsulación y el aislamiento del microchip pasivo, que se logra gracias a que como es un material biológicamente inerte, es decir, no tiene ninguna interacción con las células del cuerpo, simplemente no es tóxico, el organismo forma un tejido granulomatoso rico en fibras de colágeno que impide la integración biológica del polímero y del vidrio con el tejido perimplantado. Es decir, no se va a formar ninguna interacción o un puente de las células del polímero con las del cuerpo humano. Esta reacción se le conoce como reacción a un agente externo. Su implantación en el cuerpo humano es muy sencilla, puesto que solo necesita una jeringa con una aguja hipodérmica y se suele implantar entre el índice y el pulgar, como se ve en la imagen. Esto pasa porque en esta zona existen muy pocos nervios y eso ayuda a no sentir dolor, aunque en algunas ocasiones aún se pone anestesia local. El tamaño es muy chico, es de 12 milímetros. Para que se den una idea, un grano de arroz mide 12 milímetros y el implante llega hasta la tercera capa de la piel. Existen muchos sectores en donde puede tener aplicaciones. El primero sería en el sector médico, en donde el chip puede guardar información como el historial clínico del paciente, que puede contener el nombre de medicamentos utilizados, las complicaciones como lo son alergias, protocolos farmacéuticos y planes de tratamiento. En el sector forense está que se puede identificar el cuerpo, pero existe la preocupación que debido a los mecanismos de muerte del cuerpo humano, el dispositivo puede desalojarse de su lugar de implantación, aunque se ha propuesto que implantar los microchips en las prótesis dentales y así evitar su desplazamiento al igual que el daño en el dispositivo. También en un sector de acceso, se pudiera decir, es sustituir las llaves por solo acercar la mano que tenga el microchip al sensor de entrada y así poder entrar a la oficina, casa, carro o abrir incluso un locker. Y también se propone el sustituir las tarjetas de crédito al tener que pagar y tener el dinero en el microchip. Ok, ahora veré sobre los microchips con alimentación activa, sus componentes y aplicaciones. Los componentes de este microchip son el soporte y reservatorio, que es la estructura sólida con cientos de reservatorios donde se pueden almacenar los fármacos. El recubrimiento, que tiene una función diferente al que vimos con anterioridad. Y la fuente de energía, que normalmente se utiliza una microbatería de litio. En este video nos vamos a enfocar en el soporte y reservatorio y el recubrimiento, pues es el que tiene contacto con las células humanas. Como ya se mencionó, el soporte puede almacenar uno o varios fármacos en los reservatorios, ya sea en forma sólida, líquida o de gel. El material que puede usarse como soporte tiene que poder grabarse, ser impermeable y biocompatible. Generalmente se utiliza el silicio, pues es el que cumple con todos estos requisitos. El funcionamiento de este recubrimiento no es evitar el contacto entre los componentes del microchip y las células humanas, sino que es contener el fármaco hasta cierto tiempo en el reservatorio. Esto se logra recubriendo con una película de material conductivo, generalmente oro debido a su facilidad para ser depositado y moldeado. El momento de liberar el fármaco es cuando se origina el potencial eléctrico entre el cátodo y el ánodo. La parte del ánodo, que sería el oro en este caso, situada encima del reservatorio, se oxida y se disuelve, logrando así la liberación del fármaco. En la imagen se puede ver la parte amarilla, son las partes del oro, y lo azul es el fármaco, y al disolverse la parte amarilla ya quedaría
se pudiera dispersar el fármaco. Las aplicaciones de este microchip por el momento pues solo son en el sector salud debido a que solo se utilizan para los fármacos, algunos de los cuales son antibióticos, antivirales, antiinflamatorios, hormonales y quimioterapias. Las enfermedades que se han conseguido lidiar con este microchip es el tumor cerebral, en donde se consiguió aumentar la concentración del fármaco solo en el sitio requerido, así evitando el daño en el riñón, hígado y el vaso. La siguiente es la osteoporosis, donde te hace la comparación de la reducción del tamaño del tumor con el microchip y respecto a otros tipos de aplicaciones del fármaco, se demostró una mayor eficiencia con el microchip. Y por último es la diabetes, donde se puede decir que se crea un BIAP, que es un páncreas artificial bioinspirado, en donde el circuito cerrado de insulina de liberación modificada implantado en un microchip. Este sistema ha demostrado reducir las glicerinas en los pacientes. Es decir, lo que hace el páncreas es liberar insulina y en el microchip que se tendría en el cuerpo, se tendría la insulina y se liberaría en los tiempos correctos. Y gracias a esto se logró disminuir las gluceminas en los pacientes normal, más que nada en las noches, que es cuando no te podías levantar a tomar la insulina o pues estabas dormido. En la ciencia ficción desde hace mucho se cree que la unión entre un ser humano y máquina, por así decirlo, se lograría crear un ser poderoso, invencible o más que nada sería una unión muy evolutiva para el ser humano. Se puede apreciar cómo esperamos que sea esta unión en películas como Yo Robot, en donde se introduce una conciencia humana al cuerpo de un robot, o en Robocop, en donde pasa lo contrario, porque a un humano se le implantan piezas mecánicas. Y así puede haber muchas películas de ciencia ficción. Pero gracias a los biomateriales y al avance en la medicina, cada vez estamos más cerca de que esta ciencia ficción sea solo ciencia. No digo que ya tengamos los conocimientos para llegar tan lejos como en estas películas, o que queramos llegar tan lejos, pero creo que mientras más se avanza en el campo de biomateriales, se van creando cada vez más posibilidades de tener mejores tratamientos para enfermedades crónicas, pudiendo evitar así daños secundarios. También se lograría un gran avance en el tratamiento de heridas o la mejora de prótesis mecánicas dentro del cuerpo. Puede haber un sinfín de posibilidades de aplicaciones y avances. A lo que quiero llegar es que los biomateriales nos pueden dar un futuro un futuro con una mejor calidad en el sector salud,